Soy mujer, y esta historia me ocurrió en enero de 2012, cuando el clima no era el más cálido en California. Era nuestro primer día de regreso de las vacaciones de Navidad, y el nuevo semestre universitario había comenzado ese día. Eran alrededor de las 7:30 de la mañana cuando entré a Starbucks con una de mis amigas, a quien llamaré Elena. Elena y yo íbamos a Starbucks todos los días, y siempre pedíamos nuestro café helado con caramelo y vainilla. Cuando entramos, vimos que la fila era bastante larga, pero avanzaba con bastante rapidez. Delante de nosotras, vimos a un hombre delgado, de piel pálida, cabello corto y bastante atractivo, y se giró por unos 3 segundos porque nos escuchó hablar, y nos sonrió. Debo admitir que la sonrisa era bastante espeluznante, daba vibras de acosador. Sin embargo, no le devolvimos la sonrisa y él simplemente volvió la cabeza hacia el frente. Entonces fue su turno de ordenar y pidió 2 lattes de vainilla descremados calientes. Me pareció extraño porque no estaba con nadie más, ¿y por qué pidió 2? Bueno, lo descubrí por las malas. Luego se alejó del mostrador tras terminar su pedido. Elena hizo nuestro pedido y también lo terminó. Diría que unos 3 o 4 minutos después, escuché a uno de los empleados de Starbucks llamar al hombre que estaba delante de nosotras por el nombre de Elías. Luego vimos a Elías tomar sus 2 lattes calientes y quitarles las tapas. No sabíamos qué estaba haciendo. De repente, vimos sus manos moverse hacia adelante y luego vimos cómo los líquidos calientes de los lattes eran lanzados al aire. Elena y yo no pudimos reaccionar lo suficientemente rápido, por lo que el líquido terminó cayendo sobre nuestras caras. Estaba hirviendo. Gritamos de dolor. Todo sucedió en un instante. Luego escuchamos a este hombre, Elías, decir, «Eso es lo que les pasa, perras, por no devolverme la sonrisa». Luego salió corriendo de la tienda, desapareciendo en el día. Todavía estábamos tratando de procesar lo que había sucedido. Un empleado se nos acercó y nos preguntó si estábamos bien. Le pedí que por favor nos trajera un paño frío porque nuestras caras ardían. Dijo que no había problema. Luego regresó con los paños y nos los pusimos en toda la cara. Se sintió muy relajante mientras mi cara se enfriaba. El gerente salió del área exclusiva para el personal y se acercó a nosotras. Nos preguntó si necesitábamos involucrar a la policía. Ambas le dijimos que estábamos bien y que no era gran cosa. Dijo que estaba bien y se fue. Elena y yo no fuimos a clases ese día, ya que todavía nos estábamos recuperando de lo sucedido. Ese hombre, Elías, probablemente era inseguro y pensó que ambas éramos atractivas y no supo qué hacer en esa situación. Lo más probable es que no haya tenido ninguna relación con una chica antes y probablemente no haya hablado con muchas chicas además de su madre en su vida. Tenía que ser un incel. Eventualmente, pasaron 2 años y ese incidente se desvaneció de la memoria, pero resurgió en mayo de 2014. Durante ese año, acababa de terminar mi 3er año de universidad y vivía en el apartamento que había conseguido en agosto de 2013. Me desperté una mañana para encender las noticias, como lo hacía todos los días. Mientras veía las noticias, vi algo que me paralizó. Vi que 7 personas habían muerto por disparos, y el perpetrador no era otro que ese hombre, Elías, que nos salpicó a mí y a mi amiga Elena con lattes calientes en Starbucks en enero de 2012. Su nombre completo fue revelado como Elías Roger. No podía creer lo que estaba viendo. Inmediatamente llamé a Elena y le dije que encendiera las noticias. Ella también estaba en shock total. Se le trababan las palabras porque no sabía qué decir. Todo volvió a nosotras. El momento en que nos salpicó con lattes calientes solo porque no le devolvimos la sonrisa. Estaba desesperada por descubrir el motivo detrás de sus asesinatos. Unos días después, finalmente vimos su motivo. Fue terrorismo misógino, venganza por el rechazo sexual y social, e ideología incel. Esto no fue una sorpresa para mí. Esa era mi principal suposición como su motivo. Sentí ganas de vomitar al escuchar esto. También se anunció que tenía un canal de YouTube donde se desahogaba sobre cómo las mujeres se arrojaban a hombres desagradables y no se preocupaban por él.
También publicaba en un montón de foros en línea misóginos y antifeministas dirigidos a muchas mujeres diferentes. También actuaba como víctima en muchas ocasiones cuando era él quien realmente comenzaba muchos dramas con otras personas. Y luego se preguntaba por qué no le agradaba a nadie y por qué ninguna chica querría salir con él. Esta tampoco fue la primera ni la única vez que salpicó bebidas a otras personas además de nosotras. En julio de 2011, en 2 fechas diferentes, aparentemente salpicó té helado a 2 parejas diferentes en un ataque de celos porque no tenía novia. Había estado planeando esta masacre durante poco más de un año. ¿Qué clase de persona querría hacer esto? También descubrí que también se quitó la vida el día de la masacre. Su padre fue entrevistado sobre esto en las noticias. Parecía estar completamente en negación del comportamiento de Elías. Me parece que lo sabía, pero decidió que no quería involucrarse. Definitivamente no era un padre estricto, y lo más probable es que no le haya enseñado mucha disciplina a Elías durante su crianza. Ahora, mirando hacia atrás, debería haberle devuelto la sonrisa. Si lo hubiera hecho, no les estaría contando esta historia. Cuando tenía unos 5 o 6 años, viví una experiencia que jamás olvidaré, una que me hizo creer que había conocido a un fantasma en mi propia casa. Sucedió una tarde mientras estaba sentado solo en el sofá, viendo la televisión en la sala. De la nada, mis ojos se desviaron hacia una vieja mecedora cercana. Se estaba moviendo, meciéndose suavemente hacia adelante y hacia atrás por sí sola. Recuerdo que pensé que era extraño, pero traté de encontrar una explicación lógica. Las ventanas estaban abiertas, pero no había ni una pizca de brisa, y era otoño, así que tampoco teníamos el aire acondicionado encendido. Aún así, me convencí de que tal vez solo era la mecedora, por ser vieja. Después de un minuto, el balanceo se detuvo y la silla quedó inmóvil. Volví a ver mi programa, tratando de olvidar ese momento extraño. La noche siguiente me acomodé en el sofá para ver la televisión de nuevo. Esta vez, se escuchó un fuerte estruendo desde la cocina, que estaba justo al lado de la sala. Cuando giré la cabeza, vi una taza tirada en el suelo. No la había visto caer, pero ahí estaba, justo debajo del estante donde había estado. Pensé que tal vez una corriente de aire la había tirado, aunque no tenía mucho sentido. Aún así, me acerqué, recogí la taza y la volví a colocar en su lugar. Después de eso, todo permaneció en silencio el resto de la noche, y tampoco sucedió nada la noche siguiente. Pero la tercera noche, las cosas se pusieron aún más raras. Estaba en mi lugar habitual en el sofá viendo la televisión cuando, de repente, sin previo aviso, la vieja radio que estaba en el escritorio junto al televisor se encendió. El sonido resonó, llenando la habitación. Recuerdo que sentí que mi corazón se aceleraba mientras la miraba fijamente, tratando de comprender lo que estaba viendo. Esto no era como la mecedora o la taza. Una radio no se enciende sola. Alguien tenía que haberlo hecho, y yo sabía con certeza que no la había tocado. La idea de que alguien o algo la hubiera encendido por sí solo me revolvió el estómago del miedo. Estaba tan asustado que salté del sofá y corrí directamente a la habitación de mis padres. Encontré a mi mamá hablando por teléfono. Levantó la vista cuando entré, pausando su conversación por un momento. Le dije, con todo el miedo que sentía, que la radio se había encendido sola y que creía que había un fantasma en la casa. Mi mamá me miró y luego suspiró, probablemente pensando que era solo mi imaginación desbocada. Le dijo a la persona al otro lado de la línea que esperara, luego me tomó de la mano y regresó conmigo a la sala. Pero cuando llegamos, la radio estaba en silencio. Se había apagado sola. Mi mamá me dedicó una sonrisa tranquilizadora y dijo, ¿ves? No hay nada aquí. No hay fantasmas. Traté de contarle de nuevo lo que había visto, pero ella simplemente negó con la cabeza, claramente sin creerme. Se dio la vuelta y volvió a su llamada telefónica, dejándome allí en la quietud de la sala. Después de esa noche, no volvió a suceder nada extraño, pero la experiencia se quedó conmigo durante mucho tiempo. Durante semanas,
Tuve demasiado miedo para sentarme solo en la sala. Cada vez que pasaba junto a la mecedora o miraba la radio, sentía una sensación de temor, recordando esos momentos en que parecían moverse y actuar por sí solos. Con el tiempo, a medida que crecía, el miedo se desvaneció. Empecé a pasar tiempo en la sala de nuevo, sintiéndome más cómodo. Pero incluso ahora, no puedo evitar la sensación de que había algo allí conmigo en ese entonces, algo que no podía ver, pero que de alguna manera estaba presente. Sé que algunas personas no creen en fantasmas ni en lo paranormal, y tal vez por eso mi mamá ignoró mi historia esa noche. Pero creo, incluso después de todos estos años, que algo inexplicable sucedió en esa sala cuando era niño, algo que llevaré conmigo para siempre. Pasé una década como jefe de exploradores en un campamento, mucho antes de que la pandemia lo cambiara todo. Durante 10 veranos, nos reuníamos en las montañas, donde el aire sabía a pino y el mundo se sentía inmenso y salvaje. Era la libertad. Guiaba a grupos de chicos, enseñándoles a hacer nudos, encender fogatas y seguir senderos que se retorcían por el bosque como venas por la carne. La única manera de conocer realmente el bosque era vivir en él, aunque solo fuera por 1 o 2 semanas al año. Mi hijo, Guillermo, estaba conmigo cada verano, un chico delgado con un gran corazón y un sentido de la aventura aún mayor. Lo vi crecer allí, centímetro a centímetro, con sus botas desgastadas. Con los años, se hizo más alto, aprendió a pararse más erguido, a escuchar con más atención. Estar allí le enseñó, nos enseñó a todos, cosas que no se aprenden en la escuela. Pasábamos los días caminando y pescando, recorriendo horas para encontrar esos rincones perfectos y escondidos a lo largo del río donde a los peces les gustaba congregarse. A veces nos quedábamos despiertos hasta tarde, mirando las estrellas. No se pueden ver estrellas así en la ciudad. Y por la noche, nos sentábamos alrededor de la fogata, contando historias hasta que el fuego se convertía en brasas y las risas de los chicos en bostezos. Era así noche tras noche, verano tras verano, una rutina que se sentía tan sólida como la montaña misma. Luego llegó una noche en particular. Estábamos acampando en la cima, un lugar que habíamos usado durante años sin problemas. El día había transcurrido como cualquier otro, caminatas, pesca y un poco de enseñanza mezclada con la diversión. Al anochecer, encendimos la fogata, al poco tiempo, los chicos estaban reunidos alrededor, sus rostros anaranjados por la luz parpadeante. Estaba silencioso, demasiado silencioso. Solo se oía el crepitar del fuego y el ocasional chasquido de la leña. Los árboles estaban inmóviles, el aire pesado. Incluso los grillos, que usualmente cantaban hasta el amanecer, estaban en silencio. Lo noté, pero no dije nada. No quería asustar a los chicos. Pero ese silencio era denso y antinatural, como si el bosque contuviera la respiración. Entonces lo oímos, un gruñido bajo y profundo que cortaba el silencio como un cuchillo. Todos nos quedamos paralizados, cada uno de nosotros. Los chicos se pusieron rígidos, sus ojos se dirigieron al borde de la luz de la fogata. Los otros jefes de exploradores intercambiaron miradas inquietas. El gruñido estaba cerca, demasiado cerca. Y entonces, de la oscuridad, emergieron 2 pumas, elegantes y poderosos, sus ojos reflejaban la luz del fuego como 2 fríos orbes dorados. Eran más grandes de lo que uno esperaría, sus músculos ondulaban bajo sus pelajes leonados mientras se acercaban al borde de la luz, agazapados, moviéndose con una gracia mortal. Algunos de los chicos jadearon. Uno de los más pequeños gimió, aferrándose a su amigo. Pero los habíamos entrenado bien, para su mérito, no gritaron, no huyeron. Se quedaron donde estaban, con los ojos muy abiertos, respirando superficialmente, confiando en que nosotros lo manejaríamos. Confiando en mí. Los jefes de exploradores y yo no nos movimos. Sabíamos que un movimiento repentino podría provocar a los pumas, y con 2 de ellos, las probabilidades no estaban a nuestro favor. Mi pulso latía con fuerza en mis oídos, mi garganta estaba seca como la arena, pero sabía que no debía mostrar miedo. Tenía que mantener la calma por ellos.
Miré a los otros jefes de exploradores y me devolvieron la mirada, un acuerdo silencioso, una promesa de que superaríamos esto sin dejar que el miedo ganara. El jefe principal, un hombre llamado Enrique, lentamente extendió la mano hacia el rifle que guardábamos en el campamento. No éramos cazadores y nunca tuvimos la intención de usarlo a menos que hubiera una verdadera emergencia. Pero esta parecía ser una de esas veces. Enrique levantó el rifle en el aire, sus movimientos deliberados y cuidadosos. Disparó un solo tiro hacia el cielo. El sonido rompió el silencio, un eco retumbante que pareció ondular a través del bosque. Los pumas se estremecieron, sus ojos se entrecerraron y sus orejas se crisparon. Por un momento, se quedaron allí, sopesando sus opciones. Y luego, tan repentinamente como habían aparecido, se dieron la vuelta y se fundieron de nuevo en las sombras, desapareciendo en la oscuridad. Durante un rato, nadie se movió. Todos nos quedamos allí, mirando fijamente la oscuridad donde habían estado los pumas, el aire denso con el olor a pólvora y miedo. Mi hijo, sentado a mi lado, dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo, y le puse una mano en el hombro, dándole un apretón tranquilizador. Una vez que estuvimos seguros de que los pumas se habían ido, Enrique bajó el rifle y se aclaró la garganta, rompiendo el silencio que se había cernido sobre nosotros. Bueno, chicos, dijo, con voz firme, creo que ya ha habido suficiente emoción por una noche. Y eso fue todo. Los chicos regresaron a sus tiendas de campaña, susurrando y murmurando, mirando por encima del hombro mientras caminaban. Estaban asustados, claro, pero también emocionados, cabalgando esa línea entre el miedo y la maravilla, donde te das cuenta de lo cerca que has estado de algo salvaje, algo real. Esa noche, mientras yacía en mi saco de dormir, mirando la lona de mi tienda, pensé en lo que acabábamos de pasar. Esos pumas se habían acercado tanto, tan cerca que todavía podía sentir el peso de sus miradas, la fría inteligencia en sus ojos. Nos habían mirado, y por un momento, sentí como si hubieran visto a través de nosotros, como si fuéramos solo una parte más del bosque, tan presa como cualquier otra criatura allí afuera. Por la mañana, empacamos y seguimos adelante, sin hablar mucho del encuentro. Pero podía verlo en los rostros de los chicos. Habían cambiado, solo un poco. Habían probado algo raro, algo que la mayoría de la gente nunca llega a sentir. Estaba en séptimo u octavo grado cuando una tarde me dio mucho miedo. No, fue más allá del miedo. Estaba aterrada. Y eso me asustaba aún más. Los chicos de campo o de la montaña aprendemos a lidiar con todo tipo de problemas que los chicos de ciudad no sabrían cómo manejar. Pero cuando se trata de comportamientos humanos extraños, a menudo nos quedamos perdidos. A mis padres les encantaba jugar a las cartas. Formaban parte de un grupo de amigos que se reunían en diferentes casas, llevaban comida para compartir y jugaban a las cartas el resto de la noche. Normalmente iba con ellos, pero esa tarde me estaba recuperando de una especie de gripe. Estaba acampando en el sofá de la sala, leyendo un libro. Le había pedido a mamá que cerrara las cortinas que estaban frente a mí porque el sol me daba en los ojos. Todavía estaba débil y levantarme era un esfuerzo. Mamá cerró la cortina por mí, lo cual fue de gran ayuda más tarde. Todavía era de día cuando mis padres se fueron. El sol del atardecer entraba a raudales por las ventanas traseras. Mi gato Bigotes estaba echado sobre el respaldo de una silla, dormitando en un lugar soleado y cálido. Mi vieja perra Julieta estaba en un lugar similar en la alfombra de la sala. Estaba leyendo mi libro y todo estaba bien en el mundo, tranquilo y silencioso. Debí haberme quedado dormida. Me desperté sobresaltada al oír a mi gato sisear y a mi perra gruñir. Nunca la había oído gruñir así antes, ese ruido sordo y bajo que continúa con la inhalación. Julieta se había movido para pararse rígidamente a mi lado, mirando hacia la puerta principal. Pude ver que el pomo de la puerta se movía. Afortunadamente, el cerrojo de arriba estaba echado. Todavía estaba un poco aturdida cuando oí a alguien moviéndose hacia la ventana de la cocina.
Debían tener arena en los zapatos porque podía oír el crujido cuando cruzaban el porche hacia la ventana. Desperté instantáneamente. En ese momento estaba completamente oscuro. Todas las cortinas seguían abiertas, excepto la que mamá cerró por mí. La única luz encendida era la que tenía para leer. Era como si estuviera bajo un foco. Estaba en camisón. Me había dado calor, así que me había desatado la bata, que se había abierto. Estaba en un aprieto. ¿Qué hacer? Antes de que quienquiera que fuera llegara a la ventana, rodé del sofá y me aplasté contra él. En ese momento teníamos un viejo baúl de cedro como mesa de centro. Recogí las piernas para que no me vieran desde la ventana. Julieta ahora ladraba salvajemente y el gato se había metido debajo de algo. Tenía que moverme. Estaría a plena vista desde la siguiente ventana. Me levanté mareada y crucé la sala, donde la cortina estaba cerrada, hacia el teléfono. Mi perra ahora saltaba hacia una de las ventanas con los dientes al descubierto y ladrando. Quienquiera que fuera no se iba. Tenía el presentimiento de que sabían que estaba sola. No sabía cuánto tiempo habían estado mirando antes de que la perra empezara a gruñir. Lo que realmente me asustó fue que un perro ladrando no nos espantaba. No había nadie cerca para oír a mi perra. El campamento cerca de nosotros estaba cerrado por el invierno. Teníamos la única casa entre cabañas de fin de semana. Desafortunadamente, era miércoles. Llegué al teléfono moviéndome a lo largo de la pared. En un momento dado, estaba pegada a la pared, debajo de la ventana por la que miraba. Sí, estaba segura de que era un hombre, por la altura y la anchura de los hombros de la chaqueta, que vislumbré cuando se alejó de una de las otras ventanas. Levanté el teléfono y me di cuenta de que estaba muerto. Al mismo tiempo, oí que intentaban abrir la puerta trasera. Me quedé paralizada por un minuto porque la puerta trasera tenía una ventana de vidrio. Estaba mareada y empezando a entrar en pánico. Cuando recordé que mi padrastro tenía otra línea telefónica en su oficina al otro lado de la casa, me levanté y corrí por el pasillo con mi perra hasta su oficina. Cerré la puerta con llave por si acaso. Gracias a Dios ese teléfono funcionaba. Llamé a mi padrastro a la casa donde estaban jugando a las cartas. Estaba a solo 1,5 kilómetros de distancia y la comisaría estaba al otro lado del lago. Necesitaba que alguien viniera rápido. Me llevó un tiempo hacerle entender, con la perra ladrando, y yo era una idiota balbuceante en ese momento. Hasta que finalmente grité, ¡ayuda! ¡Vengan ahora! Alguien está entrando. Han cortado la otra línea telefónica. Si entran, saldré por otra puerta y me esconderé afuera. Estaba tan mareada que todo se movía. Me senté en el suelo debajo de su escritorio, donde no me verían desde la ventana, y esperé no tener que correr afuera. Mi perra me encontró y me vigiló. Ya no ladraba, pero todavía tenía el pelo erizado y los labios curvados lejos de los dientes. Eso me asustó más que cuando ladraba. Era como si supiera que no debía llamar la atención sobre dónde estaba. Pareció una eternidad, pero fueron solo unos minutos cuando oí una sirena. Resulta que algunas de las personas con las que mis padres estaban jugando a las cartas eran policías. Papá y un policía entraron en la casa para encontrarme, mientras un par de hombres y un policía miraban alrededor afuera. Estaba temblando, fría por la conmoción, y la oficina no tenía calefacción, así que simplemente tenía mucho frío. Habían roto la ventana de la puerta trasera. Había sangre en ella, y el tipo se cortó con ella. La cerradura del pomo de la puerta se había abierto, pero el cerrojo de esa puerta era de los que se abrían con llave. Así que el tipo no pudo entrar. Atraparon al tipo al día siguiente. Fue al consultorio del médico para que le dieran puntos. Tuve una recaída de la gripe. Vaya, me pregunto por qué. Después de eso, todas las cortinas se cerraban al atardecer. Sí, volví a quedarme sola en casa. No iba a dejar que alguien arruinara mi vida asustándome.
Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.